¿Qué tal, chicos del nivel pre? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal pues continuamos con el tema de plan de redacción. Muy bien, la semana pasada ya sabemos cómo ordenar un plan de redacción, ¿no es cierto? Cómo tenemos que abarcarlo y prácticamente es ordenar. Ahora, yo voy a trabajar los números impares y ustedes los números pares. Muy bien, pero les voy dando una advertencia desde ahora. El ejercicio número 8 no tiene clave. Así que ustedes la van a escribir al costadito. Hacen alternativa F y colocan el orden que debe especificar. No está en las claves. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 1. Alonso de Berruguete. Berruguete debe ser, ¿no? Muy bien, dice, a su regreso se afincó en Valladolid. Viajó a Italia, la número 2, viajó a Italia donde tomó contacto con los maestros de la época. 3. Es un reconocido escultor español. 4. Está destacado por su expresividad conseguida mediante la distorsión y el alargamiento de las figuras. 5. En dicha ciudad realiza la mayoría de su obra. Muy bien, ¿por cuál comienzo? Pues obviamente por la 3, porque lo está presentando. Luego de la 3, ¿por cuál me iría? Por la número 2. Viajó a Italia donde tomó contacto con los maestros de la época. ¿Y qué pasó después de eso? A su regreso afincó en Valladolid. Y luego de afincarse en Valladolid, pues en dicha ciudad realizó la mayoría de sus obras. Y luego está destacada por su expresividad consiguiendo mediante la distorsión y el alargamiento de las figuras. Nos está explicando pues prácticamente lo que viene a ser sus obras, ¿no? Sería la alternativa a la D. La 3. La cura de un rey en el siglo XVI. Veamos. La número 1 dice, el rey Carlos II de Inglaterra enfermó y sufría de constantes desmayos. La 2. Luego le aplicaron ventosas. La 3. Además, le afeitaron la cabeza para urticarle. La número 4. El médico que lo asistió procedió a hacerle un sangrado. La número 5. Ni con lavativas consiguió la cura del rey. Muy bien, como vemos, el pobre rey se enfermó y todo lo que le hicieron. Ahora, veamos. Entonces, ¿cuál sería lo primero? Perdón, ya está la respuesta. El primero sería el rey Carlos II de Inglaterra enfermó y sufría de constantes desmayos. Luego, ¿qué le hicieron al pobre rey? El médico que lo asistió procedió a hacerle un sangrado. Y luego de hacerle el sangrado, ¿qué le hicieron? Le aplicaron ventosas. Y luego de aplicar las ventosas, ¿qué le hicieron? Le afeitaron la cabeza. Pero ni con eso, ni con las lavativas, se consiguió curar el pobre rey. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. Dice la Constitución de 1920. La 1. En el oncenio de Leguía, la pequeña burguesía se torna dirigente del conjunto social. 2. La Constitución de 1920 pone de manifiesto las nuevas ideas sobre el Estado. La 3. Crecimiento notable del aparato administrativo del Estado. 4. Constitucionalmente se introduce un criterio de descentralización en la administración pública. 5. Los cambios de dirección político-social exigen una nueva constitución. Muy bien. ¿Por cuál voy? No voy a ir hacia el toque. Por la número 2, la Constitución de 1920, porque está diciéndome qué es. No me está diciendo qué es la Constitución de 1920, me está diciendo por qué se manifiesta esta Constitución. Pero tiene que haber un antes. ¿Por qué crearon la Constitución de 1920? Y para ello yo me voy a la número 1. En el oncenio de Leguía, la pequeña burguesía se tornó dirigente del conjunto social. ¿Qué quiere decir? Ellos eran los que dominaban. Y luego de esto, ¿qué sucedió? Los cambios de dirección político-social exigían una nueva constitución, debido a lo que estaba sucediendo, que era la pequeña burguesía, en los que era una especie de oligarquía donde solamente los ricos gobernaban, pues se daba pues detalles de que necesitábamos una nueva constitución. Luego de las 5, ahí sí voy. La Constitución de 1920 pone de manifiesto las nuevas ideas sobre el Estado. ¿Y cuáles son esas nuevas ideas? Me las dice en la número 4. Constitucionalmente se introduce un criterio de descentralización en la administración pública. Y luego el crecimiento notable del aparato administrativo del Estado. Eso sería en la C. La 7. El desengaño. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. 1. Fueron al cine muchas veces y la pasaron de maravillas. 2. Pensó declararse en una fiesta que organizaba un amigo común. 3. Con desilusión vio que llegaba a la fiesta con un tipo que la abrazaba como un enamorado. 4. La conoció hace un año y se hizo muy amigo de ella. 5. De pronto,
él pensó que había surgido el amor que tanto esperaba. Muy bien, vamos a ordenar tu vida. La número 1, ¿cuál sería aquí? Lo primero que tiene que pasar, pues, es que fueron al cine muchas veces y la pasaron de maravilla. Luego de allí, ¿qué les pasó? La conocí hace un año y se hizo muy amigo de ella, ¿no? Perdón. Primero sería que la conocí hace un año y se hizo muy amigo de ella, ¿no? Ya, ese sería bien. Luego sería la 1. Fueron al cine muchas veces. Dice muchas veces y la pasaron de maravilla. Muy bien. Luego de la 1, ¿qué seguiría? La número 5. De pronto él pensó que había surgido el amor que tanto esperaba. Luego de la número 5, pensó declararse en una fiesta que organizaba un amigo común. ¿Pero qué pasó? Pues con desilusión vio que llegaba a la fiesta con un tipo que la abrazaba como un enamorado. ¿Cuál sería tu clave? Hay que corregir aquí, sería la E. La clave sería la E, ese sería el orden. Muy bien. Continuamos. La 9. La invención de la rueda. 1. Se basó en la intuición del principio de rodamiento. 2. La rueda es uno de los inventos más importantes de la humanidad. 3. Esta intuición quizás surgió al observar las rocas que caían rodando a la Tierra. Mira, habla de intuición, así que la 3 tiene que ir detrás de la 1 sí o sí. O la 3 tiene que ir detrás de la 1, ¿no es cierto? Porque continúa lo de la 1. La 4. Estos probablemente llegaron a pensar que las rocas tenían vida propia. 5. Este fenómeno estimuló el funcionamiento del inquieto cerebro de los primeros homínidos. Muy bien, ¿cuál sería la primera que tenemos que encontrar aquí? Pues la que me está describiendo el título, la número 2. La rueda es uno de los inventos más importantes de la humanidad. Luego de la 2, voy con la 1. Se basó en la intuición del principio de rodamiento. Y obviamente dijimos que la 3 tiene que ir sí o sí detrás. Y luego la 5. Este fenómeno estimuló el funcionamiento del inquieto cerebro de los primeros homínidos. Y por último tenemos la 4, que nos dice que estos probablemente llegaron a pensar que las rocas tenían vida propia. Muy bien, mi clave la C. La siguiente, conquista de Chile. Veamos. El ajustamiento de Caupolicán culmina la primera parte de esta heroica gesta. 2. Uno de los primeros actos fue fundar la ciudad de Santiago. 3. Se inicia la expedición de Pedro de Valdivia a Chile. 4. El valor de los primeros africanos es cantado por Alonso de Orcilla en la Araucano. Bueno, no debería decir africanos, sino araucanos. Los indios araucanos liderados por Caupolicán se sublevan e inician una resistencia nunca doblegada. Muy bien, ¿cuál sería el primero? La número 3. Se inicia la expedición de Pedro de Valdivia a Chile. Muy bien, va a este lugar. ¿Qué pasa? Uno de los primeros actos fue que fundó la ciudad de Santiago. Y luego de eso, pues los indios araucanos que vivían allí, liderados por Caupolicán, se sublevan e inician una resistencia nunca doblegada. Luego de allí, pues lamentablemente ajustician al pobre Caupolicán, y con eso culmina la primera parte de esta heroica gesta. Y esto lo vamos a ver en el valor de los primeros araucanos encantados por Alonso de Orcilla en la Araucana. Mi clave, la E. Muy bien, la número 13 dice, acrobacia aérea. Las exhibiciones aéreas comprenden distintas combinaciones. 2. La acrobacia aérea distingue dos tipos de maniobras, el rizo y el tonel. 3. El rizo, por ejemplo, implica girar un círculo completo de 360 grados en plano vertical. La 3 tiene que ir detrás de la 2 sí o sí. Luego me dice, dar una vuelta completa de la nave alrededor de su eje longitudinal se llama tonel. Primero me dice el rizo y el tonel, entonces tiene que ir, después de la 2 tenía que ir el 3 porque el rizo estaba mencionado primero, y luego tiene que ir la 4 porque está diciendo lo que es el tonel, ¿no es cierto? Que es lo segundo mencionado en la 2. Muy bien, luego la 5 nos dice, acrobacia aérea designa las maniobras de destreza realizadas por un avión. ¿Cuál sería el primero? Pues la 1. Las exhibiciones aéreas comprenden distintas combinaciones. Luego sería la 5. Acrobacia aérea designa las maniobras de destreza realizadas por un avión, porque sigue hablándome que es una acrobacia aérea. Luego sería la 2 y como dijimos tiene que seguir la 3 y la 4 en este orden. ¿Cuál sería? La C. La 15. El vanguardismo peruano.
La 1. El manifiesto de Marinetti de 1909 fue el origen del estallido. Marinetti es italiano. ¿Ya? La 2. En América los movimientos de vanguardia son híbridos. 3. En Europa el vanguardismo se inició, entre otras manifestaciones, con el futurismo italiano. Me dice, 4. En el Perú los mayores logros de las vanguardias son poéticos. 5. Los principales exponentes de Trilce son Trilce y 5 metros de poemas. Ahora, como hemos visto, vamos a ir de lo general a lo particular. Porque nos habla de Europa y también nos habla de América. Entonces, como dice vanguardismo peruano, vamos desde mayor, vanguardismo de manera total. El vanguardismo nace en Europa, en el siglo XX. Muy bien. El primero va a ser la 3, en Europa, que es lo mayor. El vanguardismo se inició, entre otras manifestaciones, con el futurismo italiano. Fue el primerismo de vanguardia. ¿Quién más me habla del futurismo? ¿Quién inicia el futurismo? Pues es la 1. El manifiesto de Marinetti de 1909 fue el origen del estallido. Marinetti fue el creador del futurismo, en el cual te decía que la máquina era el centro de todo. El centro de inspiración, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la número 2, América, que es lo otro más grande. En América los movimientos de vanguardia son híbridos, es decir, son diferentes. Luego seguiría la 4, en Perú. Los mayores logros de la vanguardia son poéticos. ¿Y cuáles son esos logros de vanguardia? La número 5. Los principales exponentes son Trilce y 5 metros de poemas. Trilce de Vallejo y 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amaral. Muy bien, esta sería mi clave, la B. Muy bien, vamos con la siguiente, la 17. Un célebre caso de parricidio. ¿Qué significa parricidio? Matar a tu padre, ¿no? La 1. Se sienta jurisprudencia absolviendo al autor del crimen. 2. Más de las veces el esposo se emborrachaba y golpeaba con violencia a su esposa, a sus hijos menores. Esa noche la madre era golpeada por el marido como tantas otras veces. 4. Personalidad traumada de los hijos por las escenas diarias de violencia. 5. El hijo adolescente no soportó más tanto abuso del padre, cogió un hacha y enseguecido mata a su progenitor. Muy bien. ¿Cuál sería la primera? Pues sería la número 2. Más de las veces, sería muchas veces, ¿no? El esposo se emborrachaba y golpeaba con violencia a su esposa y a sus hijos menores. Luego, ¿qué pasaba? ¿Qué había la consecuencia de esto? La personalidad traumada de los pobres hijos, ¿no? Por las escenas diarias de violencia. Y luego, ¿qué pasó? Esa noche la madre era golpeada por el marido como tantas otras veces. ¿Y qué pasó? La 5. El hijo adolescente no soportó más tanto abuso del padre, cogió un hacha y enseguecido mata a su progenitor. Y luego, ¿qué pasó cuando se llevaron al niño? Se sienta jurisprudencia absolviendo al autor del crimen, porque lo hizo en defensa propia. Muy bien, sería la clave, la C. La 19, revelación. Silencio y sombras acribilladas por el temblor de los grillos en la tierra y el de las estrellas en el cielo alto y negro. 2. Se fue deteniendo con lentitud temerosa de que la sensación brusca de los pasos desequilibrara violentamente el conjunto de ruidos mezclados en el silencio. 3. También a veces para los tacazos en la mesa de billar. 4. Silencio y sombras en una franja que corría desde el rugido sordo de la usina iluminada hasta las 4 ventanas del club, al cerradas para las risas y el choque de los vasos. Bueno, hay un poco de incongruencia. Veamos, ¿cuál sería la primera? Silencio y sombras en una franja que corría desde el refugio sordo de la usina iluminada hasta las 4 ventanas del club, que estén cerradas para las brisas y el choque de los vasos. Muy bien, me habla de un club. ¿Y en un club que puede haber? La número 3, billar. También a veces para los tacazos en la mesa de billar. Luego de ahí, la 1, silencio y sombras acribilladas por el temblor de los grillos en la tierra y de las estrellas en el cielo alto y negro. Y se fue deteniendo con lentitud temerosos de la sensación brusca de los pasos desequilibrados violentamente el conjunto de ruidos mezclados en el silencio. La clave, la E. Siguiente, la 21. Educación y cambio. Veamos. Me dice,
La 1. La causa, entre otras cosas, es el excesivo asignaturismo, el que centra sus metas en la mera adquisición de contenidos y no en las habilidades para lograr en los alumnos. Es decir, que lo único que se dedican es prácticamente a seguir ciertos parámetros que te dan y no hay incentivo de alguna manera hacia el alumno. 2. La institución educativa ha sufrido el impacto del cambio vertiginoso del mundo, sobre todo en lo tecnológico, lo que está pasando ahora. 3. Estas habilidades a conseguir con educación deben estar de acuerdo con las necesidades e intereses reales del alumno. De allí se vislumbra la solución a la problemática planteada. 4. Este cambio no ha sido bien asumido por las escuelas, la que se muestra disfuncional y retardaría. Muy bien, ¿cuál sería el primero? La primera que me está hablando sobre la educación sería la número 2. La institución educativa ha sufrido el impacto de los cambios vertiginosos del mundo, sobre todo en lo tecnológico. ¿Qué más? Este cambio, ¿no es cierto?, por lo tecnológico, la 4. Luego, la causa, entre otras, es el excesivo asignaturismo. Y por último, la número 3. Sería mi clave, la E. La 23. El sol y sus consecuencias. Porque todo exceso es perjudicial. Según cómo se le use, la energía solar puede ser beneficioso o dañino. La número 3. En las líneas generales es bueno tomar el sol con moderación. 4. El cáncer a la piel es la consecuencia más grave. 5. La explotación prolongada al sol puede causar diversos daños. ¿Cuál sería la primera? La 5. La exposición prolongada al sol puede causar diversos daños. Porque ahí va con el tema, el sol y sus consecuencias. Luego, la número 4. El cáncer a la piel es la consecuencia más grave que tiene, ¿no?, esta exposición. ¿Qué más? La número 1. Porque todo exceso es perjudicial. Por eso se da lo del cáncer. Luego, la número 2. Según cómo se le use, la energía solar puede ser benéfica o dañina. Y por último, la número 3. En líneas generales, es bueno tomar sol con moderación. Es decir, la 3 tenía que ser último porque es como la moraleja, ¿no? El final. Sería la C. La 25. Cajamarca y su carnaval. 1. Muchos hombres quedaban heridos y otros eran muertos. 2. El carnaval era una fiesta cicalíptica, es decir, emborrachada, ¿no?, lleno de licor, que convertía la ciudad en un inmenso escenario. 3. Toda la población salía a las calles a beber, bailar y cantar. 4. Las pasiones, sin embargo, incitaban a las parejas a hacer el amor aún al aire libre en los campos. La número 5. El licor y la intensidad de las pasiones originaban múltiples peleas. ¿Cuál sería la primera? La 2. El carnaval era una fiesta cicalíptica. Te está explicando el carnaval de Cajamarca. Luego de la 2, seguiría la 3. Toda la población salía a las calles a beber y bailar y cantar. Luego, la 5. El licor y la intensidad de las pasiones originaban múltiples peleas. Luego, la 4. Las pasiones, sin embargo, incitaban a las parejas a hacer el amor aún en el aire libre en los campos. Y por último, los hombres pues salían heridos y muertos también. La C. Luego la 27. La naturaleza del amor. 1. El cual se transforma en imágenes y fantasías que reconfortan el alma y alimentan nuestra necesidad. 2. Amor es la reacción físico-química que genera sensaciones afectivas y dependientes respecto del ser que lo causa. 3. Esta termina por convertir a la persona amada en un ser ubicuo, pues lo encontramos en la casa, lo encontramos a casa, bueno, debe ser a cada, ¿no?, a cada paso que damos. 4. Por ello, cuando estamos frente a la persona amada, el corazón se agita, se le alegría y el cerebro se deleita en sus fantasías. 5. Estas vivencias de algunas maneras se transmiten al músculo cardíaco produciendo un agradable dolor. Muy bien. Veamos, ¿con qué comienzo? ¿Cuál sería la definición de amor que nos está dando primero aquí? Sería en la número 2. Amor es la reacción físico-química que genera sensaciones afectivas y dependientes respecto del ser que lo causa. Luego, seguiría la 5. Estas vivencias, de alguna manera, se transforman al músculo cardíaco. Sigue hablándome del aspecto, podríamos llamarlo científico, ¿no?, de amor. Luego, la número 1. Ya va que estas sensaciones hacen que se transformen en imágenes y fantasías. Y luego, la número 4. Por estas imágenes de fantasías que nosotros vemos a la persona que queremos en cualquier parte. Y por último, la número 3, ¿no?, que también tiene que ver con la 2. Lo mismo, en la 4 te dice que estás alegre y en la 3 que lo ves en todas partes. Sería la C. La 29. Los bomberos.
1. Ante el incendio de sus tiendas, los desesperados comerciantes pedían ayuda. 2. Su espíritu altruista marcó el origen del Cuerpo Voluntario de Bomberos. 3. El incremento de los peligros obligó la preparación eficiente del grupo. 4. Algunos ciudadanos se organizaron para combatirlo usando una bomba de agua. 5. El crecimiento de las ciudades fue el germen de muchas instituciones sociales. ¿Con qué comienzo? La número 5, porque dice, el crecimiento de las ciudades fue el germen de muchas instituciones sociales. Es decir, las ciudades crecían, entonces necesitaban de estas instituciones sociales. ¿Y en qué constan estas instituciones? La número 1. Ante el incendio de sus tiendas, los desesperados comerciantes pedían ayuda. ¿Qué pasó después? La 4. Algunos ciudadanos se organizaron para combatirlo usando una bomba de agua. Luego la número 2. Su espíritu altruista marcó el origen del Cuerpo Voluntario de Bomberos. Es decir, lo que pasó de la ayuda de estas personas hacia el incendio y el nacimiento de los bomberos. Y la 3. El incremento de los peligros obligó a la preparación eficiente del grupo. ¿Qué quiere decir? Que no quedó en que nos reunimos y ya nosotros vamos a ser bomberos. No, sino que se tienen que estar preparando constantemente para hacerlo bien. No es de la nada que simplemente tirar agua para que seas bombero. Muy bien. Como mencioné, ustedes van a responder los números impares y los números pares, y la número 8 no hay clave, sino que ustedes tienen que colocarla allí. Cuando envíen sus respuestas, en la número 8 envíen pues cómo debería ser el orden correcto de este plan de redacción.